Ok, bueno, entonces empecemos. Vamos a ver reacciones carbañón-enolato, que es realmente la conclusión o la terminación de lo que estuvimos viendo, porque se acuerdan que vimos que tanto en aldehídos como en cetonas, como en todos los derivados ácidos y derivados de ácidos, hablábamos de la reacción del carbono alfa al carbono carbonílico, que debido a la cercanía del carbonilo, ese carbono tenía unos hidrógenos que eran que tenían características ácidas y que realmente se pueden, digamos, arrancar de alguna forma con una base fuerte. Ahora vamos a ver justamente esas reacciones. Bueno, acá lo tienen. El compuesto Z puede ser hidrógeno, que es un aldehído, R, que es una acetona, OH, que es un ácido, OR, que es un éster, nitrilo, NH2, que es una amina, y hasta nitro. Pueden ser hasta nitroderivados. En esas, con cualquiera de esos derivados de Z, el hidrógeno, que es alfa al carbono carbonílico, si es que existe, tiene características ácidas. Y vamos a ver ahora qué reacciones se pueden derivar de este hecho. Bueno, los aldehídos y cetonas tienen la propiedad de estar en rápido equilibrio con su forma enólica. A los equilibrios donde un hidrógeno, alfa, el carbono carbonílico, de un aldehído o una cetona cambia de lugar, es decir, en realidad este hidrógeno puede irse afuera y generar una especie donde viene otro hidrógeno del medio, se lo llama equilibrio cetoenólico o equilibrio de tautómeros, Pero esto que está acá para aldehídos y cetonas es mucho más amplio. Puede ser para todos los compuestos que hemos visto que tenían un carbonilo y este fenómeno en mayor o menor extensión se da. Generalmente el equilibrio está desplazada hacia la forma ceto, pero aunque sea, como siempre les digo, una molécula en la forma de enol, lo tenemos. Es común en las cetonas, a veces es tanta la presencia del enol que en el infrarrojo de una cetona se puede ver el carbonilo de la forma ceto y el OH de la forma enol. No es lo común, pero se puede ver. En presencia de una base fuerte, tanto la forma ceto como la enólica, la forma ceto o la forma enólica, en presencia de una base fuerte, pierden un hidrógeno. En la forma cetónica es el hidrógeno alfa al carbono carbonílico y en la forma en el enol es el oxidrilo. Pero estas dos formas que provienen de la forma ceto, de la forma enólica, realmente son estructuras resonantes. Es decir, el ion enolato resuena entre estas dos estructuras. Si este par de electrones viene a esta unión y el par de electrones pi se viene al oxígeno, tenemos esa forma enólica. Cualquiera de estas formas enólicas, en presencia de un electrófilo, puede generar una reacción en alfa o un enol capturado. O sea, a partir de cualquier compuesto carbonílico que tenga un hidrógeno en posición alfa, se puede establecer este equilibrio cetoenólico. Este equilibrio cetoenólico está desplazado generalmente hacia la forma ceto, pero pueden existir las dos. Si los ponemos en un medio alcalino, esas dos formas, la forma ceto y la forma enólica, que es un equilibrio, se convierten en una única molécula, que es el ion enolato, que está en resonancia entre estas dos estructuras. Si a estas estructuras la ponemos en presencia de un electrófilo, o puede dar
una reacción en alfa, o sea que queda un carbonilo alfa-beta, un carbonilo sustituido en alfa, o puede capturar a esta carga negativa del oxígeno y da entonces lo que se llama un enol capturado. Las formas ceto y enol son diferentes, pero cuando pierden un protón dan lugar al mismo compuesto, el ion enolato, que es un híbrido de resonancia. Y como es un híbrido de resonancia, en presencia de un electrófilo, ese híbrido de resonancia puede atacar al electrófilo por cualquiera de las dos formas para dar distintos compuestos. La reacción más común de un ion enolato se produce en la posición alfa, o sea, la más común es la que da la sustitución en el carbono alfa, pero no quiere decir que no dé la otra. Algunas reacciones se producen por el oxígeno y permiten capturar el enolato. Que sea más común, este cuadradito es un alfa, esta reacción no quiere decir que la otra no ocurra, ¿eh? Y en ciertas condiciones se hace importante la otra, vamos a ver, y podemos capturar el enol. La estabilización del enolato, fíjense, el carbonilo por una base pierde el hidrógeno en alfa, se forma en el enolato que entra en resonancia. Fíjense, acá lo tenemos, tanto puede ser de un aldehído como puede ser de un aldehído como de una acetona. Y acá también puede ser la estabilización de un éster o de un ácido, es menos común, pero puede ser de un anhídrido, puede ser de distintos compuestos. Acá lo tenemos en un sistema éster, de éster. Características del enolato. Para formar un enolato es necesario que el protón en posición alfa, el carbonilo, pertenezca a un carbono sp3. Necesitamos que sea un carbono sp3. Si es un carbono sp2, esta reacción no ocurre. No ocurre. Con un grupo atractor tenemos esto, es decir, si hay un solo carbonilo, este hidrógeno tiene una acidez, un pKa de 19, o sea, es bastante bajo como ácido, ¿no es cierto? Tiene un pKa alto, entonces es un ácido muy débil. En el caso de un aldehído, el pKa es de 17, es un poco más ácido que el de la acetona, pero así todo, poco básico. Acuérdense que los ácidos carboxílicos, el pKa es de 4, 3, 4. O sea que estamos hablando de un logaritmo en base 10, es una acidez mucho más baja que la de un ácido carboxílico. Pero fíjense, cuando hay dos carbonilos que flanquean a este carbono con un hidrógeno, el pKa baja a 9, o sea que este hidrógeno flanqueado por dos carbonilos es mucho más ácido. Y eso se debe a que el enolato que se forma puede estabilizarse por más formas resonantes. O sea que cuando el carbono alfa es alfa a dos carbonilos, ese hidrógeno es mucho más ácido que el de un aldehído, que el de una acetona o que el de un éster. Pero eso es porque el enolato que se forma puede resonar entre más formas. Acá tenemos una comparación, esto es un alfa,
de la acidez de distintos hidrógenos. En un ácido carboxílico es 5, en un nitro es 9, en una amida es 15, el NH2, en un aldehído es 17, en una cetona es 20, en un éster es 25, o sea, el éster, esos hidrógenos son mucho más básicos, o sea, menos ácidos que la cetona y que los aldehídos. En un nitrilo es 25, en una amida, acá estamos viendo el NH y acá estamos viendo el carbono alfa, es de 30, y en un alcano es de 50, o sea, el alcano es prácticamente imposible arrancarle un hidrógeno. Cuando tenemos esos hidrógenos entre dos carbonilos, fíjense que el pKa disminuye mucho. Si es entre dos cetonas es 9, si entre eso en una cetona y un éster es 11, y si es entre dos ésteres es 13. O sea, son mucho más ácidos. Pero así todo, vamos a ver que es posible de alguna forma arrancar estos hidrógenos utilizando distintas bases para dar enolatos que entran en resonancia y que pueden ser luego atacados por un electrófilo. Bueno, acá es más o menos lo mismo, no vamos a entrar, son distintos acidez, la acidez de distintos compuestos. Los compuestos con dos grupos electronatrayentes, o sea, dos carbonilos, son más ácidos debido a la mayor estabilización del carbanión, que puede estabilizarse por los dos carbonilos. Y entonces acá tenemos el pKa de las bases. Un hidróxido, el pKa es de 15,7. De un alcóxido, el pKa es de 16 y el del terbutóxido es 18. Fíjense, si esto es 15,7, la basicidad es, con respecto a va a tener un pKb un poco menor que un poco menor, y menor a su vez que entonces va a ser más básico. El hidruro de sodio, bueno, es una base fuerte, esta reacción no puede volver para atrás con el protón, y el hidruro combina para dar hidrógeno, gas, el cual burbujea en la reacción. Es decir, si tenemos un hidruro de sodio y lo tratamos con un protón, nos va a dar el sodio y va a desprender hidruro. Y fíjense que esta en la LDA es una base muy fuerte, pero no muy nucleofílica debido a el impedimento estérico que nos da los grupos isopropilos. ¿Qué quiere decir? Que es una base muy fuerte, va a tomar con mucha avidez un protón, pero no va a ceder fácilmente estos hidrógenos como nucleófilo por el impedimento estérico. Para recordar, los hidróxidos causan hidrólisis de los ésteres. Los alcohóxidos podrían provocar transesterificaciones. ¿Qué es una transesterificación? Cambiar la parte alcohólica de un éster. Si yo tengo por ejemplo, un acetato de etilo y lo trato con metóxido, puedo lograr obtener un acetato de metilo y liberar el etanol o el etóxido, porque el medio es muy básico. El hidruro de sodio y el LDA se usan usualmente en tetrahidrofurano y son bases muy fuertes. Si nosotros queremos sacar un protón muy
débil como ácido, tenemos que usar una base muy fuerte, como el hidruro de sodio y el LDA. LDA es una base fuerte, pero un nucleófilo pobre porque está impedido estéricamente. Es muy bueno para hacer enolatos de ésteres, aldehídos y cetonas, porque esos son ácidos débiles, ya que da un 100% de enolato. Así el enolato puede ser alquilado o acilado con muy baja chance de reacciones de autocondensación. Bueno, eso es otra cosa que vamos a ir viendo. Es decir, la LDA es la mejor base que podríamos usar, pero en general no se usa porque es difícil de conseguir y de manipular. Pero si la tenemos, podemos usar y estamos seguros en esas condiciones de formar en un 100% de rendimiento el enolato. Ahora vamos a empezar a ver las reacciones. Esta es una reacción que dejamos de ver en aldehídos y cetonas porque dijimos vamos a verlas con el carbanión enolato, que es la condensación aldólica. Si tenemos un aldehído o tenemos una cetona, en menor proporción con la cetona, pero sí bien con el aldehído, lo ponemos en presencia de hidróxido de sodio, y esta aldehído o esta cetona tiene un carbono con por lo menos un hidrógeno. Este hidróxido de sodio va a poder tomar el protón y formar un enolato. Y este enolato puede reaccionar con otro aldehído atacando al carbono carbonílico y desplazando al par de electrones que toman un protón del medio y forman este compuesto, que es un beta hidroxialdehído. Un beta hidroxialdehído. Repito, el aldehído, el carbono alfa de un aldehído que tenga por lo menos un hidrógeno, en presencia de hidróxido de sodio forma un enolato. Este enolato puede estabilizarse por resonancia, pero más estable el enolato, es el que predomina el enolato, y en presencia de otra molécula de aldehído, ataca al carbono carbonílico nucleofílicamente, este es un nucleófilo, desplaza a los electrones y los electrones podrían volver para atrás, ¿no es cierto? Y hacer una eliminación. Pero lo que tiene para eliminar es un hidrógeno que es difícil o un grupo o un carbono que también es difícil. Entonces lo que hace es tomar un protón, ese enolato, y forma entonces un oxidrilo. Y fíjense, es un carbonilo que en posición beta tiene un oxidrilo. Es un beta hidroxicarbonilo. En particular es un beta hidroxialdehído. Podría haber sido también una acetona, aunque con la acetona la reacción es un poco más difícil. Es un poco más difícil porque no es tan ácido el producto. Acá lo tenemos, formación de los iones enolatos a partir de un aldehído o de una acetona. Acá tenemos exactamente lo mismo, tenemos el tautómero enol, fíjense, en menos de un 0,001%, y esto está en más de un 99,99%. Bueno, el hidrógeno alílico tiene un pKa de 42, o sea, es muy poco ácido, y el pKa de un aldehído o de una acetona, aparentemente es esto, es 16,7, o sea, es mucho más ácido. Eso se debe a la diferencia de electronegatividad, carbono-oxígeno, carbono-carbono. Muy bien, entonces esto es
reacciones en el carbono alfa que son la condensación aldólica de aldehídos y cetonas en un medio básico. Tenemos nuevamente el acetaldehído, en un medio oxidrilo forman el enol, el enol entra en resonancia y el carbañón, que es más estable que enolato, ataca a otro carbono carbonílico de otra molécula de acetaldehído, se forma este producto de adición que toma un protón del medio para formar el oxidrilo. Se forma entonces el producto que es alfa-beta, un beta-hidroxicarbonilo. Entonces, de esta manera obtenemos este producto con un 50% de rendimiento. La reacción también puede ocurrir en esta cetona, se pierde este hidrógeno, se forma el carbañón, ataca este carbono carbonílico y se forma una beta hidroxicetona. Esto es lo que se llama la condensación aldólica. Si nosotros tenemos dos aldehídos o dos cetonas en el medio compitiendo que pueden dar la reacción aldólica, vamos a tener 4 productos. Por ejemplo, si tenemos es lo que se llama la condensación aldólica cruzada. Si tenemos acetaldehído, puede formarse el carbañón del acetaldehído que ataca a una supongamos, en el medio tenemos acetaldehído y propanaldehído. El acetaldehído puede formar el carbañón y atacar a otra molécula de acetaldehído, como es este caso. Este es el propanaldehído, perdón, acetaldehído, acá. El acetaldehído puede atacar a otra molécula de acetaldehído y da este hidroxiacetaldehído. Pero si en el medio también hay propanaldehído, el propanaldehído también puede dar el carbañón, ¿no es cierto?, en el carbono alfa, y puede atacar otra molécula de propanaldehído y dar entonces esta reacción. Pero el acetaldehído puede atacar una molécula de propanaldehído y da esta reacción. Y el carbañón del propanaldehído puede atacar una molécula de acetaldehído para dar esta otra reacción. O sea, si tenemos dos aldehídos A y B, A puede dar el carbañón y atacar a otra molécula A o puede atacar a la molécula B. O sea, ya tenemos dos productos. O puede obtenerse el carbañón de B, y entonces B puede atacar a otra molécula de B o B puede atacar a otra molécula de A. O sea, tenemos otros dos productos. Cuando tenemos entonces una mezcla de aldehídos o de aldehídos y cetonas, cada uno de ellos puede dar el carbañón, puede atacarse a sí mismo y puede atacar al otro. Podemos obtener entonces una mezcla de productos. En total, 4 productos. Es la condensación aldólica cruzada, que como método preparativo no sirve. No sirve porque obtenemos una mezcla de 4 productos. A lo mejor alguno en mayor proporción que el otro, sí, pero 4 productos siempre. ¿Qué pasa si no existe ese hidrógeno alfa? Bueno, si no existe ese hidrógeno alfa, la condensación aldólica no ocurre, porque todo depende de la acidez de ese hidrógeno que está en alfa. Pero hay otra reacción. Cuando no la dan las cetonas, las cetonas no, solo los aldehídos. Cuando los aldehídos no tienen hidrógeno en alfa, Cannizzaro descubrió una reacción que pueden dar esos aldehídos. No se hace con hidróxido de sodio, el mismo hidróxido de sodio más o menos diluido que se usa para la condensación aldólica, sino que se usa un hidróxido de sodio bien concentrado. Y en esas condiciones
se produce lo que se llama la dismutación. ¿Y qué es? Es la oxidorreducción del carbonilo. El carbonilo del aldehído se reduce al alcohol y el carbonilo del aldehído se oxida al ácido carboxílico. Esa es la reacción de Cannizzaro. Si ustedes viajan alguna vez o pasean por las calles de Messina, en Sicilia, ahí está la calle Cannizzaro, porque es oriundo de Messina, de Sicilia, es siciliano, Stanislao Cannizzaro. Y hay una calle que se llama Cannizzaro, y es que justamente está donde está la universidad, la Facultad de Química de Messina. La reacción de Cannizzaro es un proceso químico de dismutación, autooxidación, reducción, y da muy bien. Es una reacción que da muy bien. Característico de aldehídos que no poseen hidrógenos en alfa, pues estos sufren más rápidamente la enolización, que se produce en un medio fuertemente básico de hidróxido de sodio acuoso muy concentrado, 25 a 30%. La reacción de condensación aldólica con un 15% alcanza. La mitad de las moléculas de aldehído se oxidan a ácidos a expensas de la otra mitad que se reducen hasta alcohol. Entonces, este aldehído que no tiene hidrógenos da Cannizzaro, este aldehído que no tiene hidrógenos en alfa da Cannizzaro, este aldehído que no tiene hidrógenos en alfa, porque los hidrógenos están unidos directamente al carbono carbonilo, dan Cannizzaro, este aldehído que no tiene hidrógenos en alfa da Cannizzaro, y lo mismo esto. Se reduce al alcohol, se oxida al ácido. Se reduce al alcohol y se oxida al ácido. Formaldehído da metanol fórmico. Y acá también. Bueno, aldehído a ácido carboxílico y a alcohol. No lo dan las cetonas, porque las cetonas nunca se pueden oxidar a un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico es un carbono primario en última instancia. Mecanismo: adición del ion hidróxido al carbonilo, transferencia de un hidruro al otro carbono. Entonces, equilibrio ácido-base. Obtenemos el alcohol y el ácido y el alcóxido. Y hay un equilibrio ácido-básico y se obtiene el carboxilato y el alcohol. Pero en general da el carboxilato y el alcohol. Se le agrega después una gota de ácido y se obtiene el ácido carboxílico y el alcohol. Es una reacción que da muy bien, por ejemplo, partir del benzaldehído y se obtiene ácido benzoico y alcohol bencílico. Muy bien da la reacción. Bueno, acá tenemos ejemplos. Si tenemos una cetona en un medio alcalino, nos da el carbañón, y el carbañón también puede ser neutralizado por algún nucleófilo. ¿Se acuerdan? Esto es bastante parecido a lo que vimos que era la halogenación de Hellbold-Harcelinsky de los ácidos carboxílicos. Esto es con aldehídos y con cetonas. En medio alcalino se pierde este protón, y si en el medio hay un nucleófilo fuerte, ese carbono se neutraliza con cloro, con bromo o con yodo. Acá lo tenemos de vuelta, una ciclohexanona
Con cloro, en presencia de oxidrilo y agua, da la alfa o la 2-cloro-ciclohexanona. Acá tenemos cómo es a través del enol, cómo es el mecanismo que termina dando la halogenación en X. Esta es la reacción del haloformo, que ya la vimos. Estos son dos tubitos de ensayo. Al principio de la reacción tenemos un tubo de ensayo completamente transparente con el aldehído, y después, cuando le agregamos el yodo y el hidróxido de sodio, que es la reacción del haloformo, empezamos a ver una turbidez y se forma el iodoformo. Entonces, si primero hay un reemplazo de los yodos por cada uno de los hidrógenos a través de este mecanismo, y luego el oxidrilo ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico, y acá sí hay una eliminación de un buen grupo saliente que es el haloformo. Bueno, y ahora vamos a ir a otro tipo de reacción. Esta es la condensación de Claisen. Se da con los ésteres y es muy parecida a la condensación aldólica. Muy parecida a la condensación aldólica. Lo que sí es que necesitamos etóxido de sodio. El etóxido de sodio roba un hidrógeno, no forma el carbañón ataca otra molécula de éster, desplaza los electrones pi que vuelven a formar el sp2, desplazando al OR, que es un muy buen grupo saliente. Un muy buen grupo saliente. Y se forma entonces un éster que en posición beta tiene un ceto, un beta cetoéster, porque el grupo principal es el éster, un beta cetoéster. Esta es la condensación de Claisen. Acá creo que vamos a tener el mecanismo. Son dos moléculas de éster que se condensan a través del hidrógeno alfa de uno de ellos, que forma un nucleófilo, ataca al carbono carbonílico y desplaza a este grupo para dar un beta cetoéster. En esta reacción, el enolato derivado de un éster ataca al grupo carboxílico de otra molécula, yo diría el grupo carbonilo de otra molécula de éster, para formar un cetoéster, un beta cetoéster. Se la puede considerar como análoga a la condensación aldólica de aldehídos y cetonas. Si los ésteres que intervienen son distintos, se habla de condensación de Claisen cruzada, como hablamos de la condensación aldólica cruzada. La variante intramolecular se denomina condensación de Dieckmann, que ahora la vamos a ver. Acá fíjense que si tenemos este éster colorado y este éster azul, este éster colorado puede perder el hidrógeno, formar un carbañón y atacar a otro carbonilo del éster colorado o al carbonilo del éster azul. Forma dos productos. Y este también puede dar el carbañón y atacar al carbono azul o al carbono carbonílico rojo y dar dos cetoésteres, o sea, en total 4 cetoésteres. Hay una variante, esta es la de Claisen, pero si tenemos los dos grupos ésteres, bueno, acá está bien explicado todo el mecanismo, lo pueden ver. La condensación de Dieckmann es exactamente igual, pero nada más que tenemos dos ésteres en la misma molécula. Si la cadena que une esos dos ésteres es adecuada, se puede dar esta condensación de Dieckmann. ¿Por qué? Porque va a dar un ciclo. Entonces, si el ciclo no es de 5 o de 6 átomos de carbono, la condensación no va a andar bien, porque el ciclo va a ser muy tensionado.
Puede darlo, sí, pero el rendimiento va a ser muy malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos dos ésteres en una misma molécula y tratamos con tóxido de sodio, ese tóxido de sodio va a sacar un hidrógeno, se va a formar ese carbanión y ese carbanión va a atacar al carbono carbonílico del éster que está en la misma molécula para dar finalmente un beta-cetoéster. Acá lo tenemos con este éster que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Fíjense, se pierde este carbono, ataca este carbono carbonílico, acá lo tenemos ya en forma cíclica, con etóxido de sodio, para dar un alfa-beta, un beta-cetoéster de 5 átomos de carbono. Si hubiéramos tenido 6 átomos, un carbono más 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este ciclo hubiera sido de 6. Y este hubiera tenido un éster así aparte. Esto es la condensación de Diekmann intramolecular. Intramolecular, sí. Cuando una reacción puede dar, porque ustedes me dicen, y bueno, ¿y por qué este no ataca a un éster de otra molécula? Cuando una reacción puede ser intramolecular, generalmente es más rápida que la intermolecular, porque los dos grupos están en la misma molécula, no tienen que encontrarse dos moléculas, no tienen que encontrarse dos moléculas para chocar y dar la reacción. Bueno, entonces tenemos una reacción de Claisen, da un beta-cetoéster. A partir de este beta-cetoéster, si lo reducimos con borhidruro de sodio, solamente vamos a reducir el carbonilo. Tenemos un beta-hidroxiéster. Si lo tratamos con hidruro de aluminio y litio, vamos a reducir los dos grupos. Vamos a tener un diol, alfa-beta-gamma diol. Si lo tratamos, ojo con esto, si lo tratamos con otra molécula de tóxido de sodio, y acá tenemos un hidrógeno que está entre dos carbonilos, este hidrógeno se va a perder, se va a formar un carbanión. Y si este carbanión le ponemos un halogenuro de alquilo, va a sustituir a este hidrógeno y se va a formar un beta-cetoéster disustituido en la posición alfa. Y si lo tratamos con un medio ácido, este éster se va a hidrolizar y vamos a tener un beta-cetoácido. Y ahora presten atención, si yo no lo tengo en este apunte, se los voy a mandar. Un beta-cetoácido, un beta-cetoácido se decarboxila con mucha facilidad para dar una cetona. Un beta-cetoácido, no el beta-cetoéster, el beta-cetoácido, por eso tuvimos que hidrolizarlo, se decarboxila con facilidad. Se pierde el dióxido, el carboxilo como dióxido de carbono. Esto es una reacción que ahora la vamos a ver muy repetida. Estas dos reacciones lo vamos a ver muy repetido en todo lo que viene. Esto es la reacción de Claisen, la condensación de Claisen. Mirá cómo podemos derivatizarla, teniendo en cuenta las propiedades de los carbonilos, de aldehídos y cetonas y de ésteres. ¿Qué pasa si tenemos no ¿cómo se llama? Una Claisen, un éster, si no tenemos ya un beta-cetoéster directamente? Lo que obtuvimos recién, bueno, vimos que pudimos, si tenemos un beta-cetoéster con etóxido de sodio, le sacamos un hidrógeno con un halogenuro de alquilo, hacemos una sustitución nucleofílica y obtenemos un R en esta posición.
Luego hacemos una hidrólisis acuosa o alcalina y calentamos. Y en esas condiciones, esto que se convirtió en un ácido carboxílico se va y nos queda una metilcetona sustituida. Una metilcetona sustituida. Permite obtener acetonas, porque esto sería una acetona, alfa sustituidas. Esto tiene que ser un alfa. Porque le llaman cetona porque le pusimos a esta acetona este sustituyente, que está justo en la posición alfa. Por eso son acetonas alfa sustituidas. Fíjense que este etilacetato de etilo lo pudimos obtener con la reacción anterior, con el acetoacetato, con el esteracetil, el acetato de etilo. Esta es la síntesis acetoacética. Podemos partir directamente del acetoacetato de etilo, que de hecho se compra, es prácticamente un producto abundante, es un commodity, y a partir del acetoacetato de etilo, según el halogenuro de alquilo que usemos, podemos obtener acetonas distintamente sustituidas en alfa. Ojo, que todavía nos queda un hidrógeno, o sea, podemos poner dos sustituyentes, porque como ponemos un sustituyente, como nos queda un hidrógeno, podemos hacer otra reacción con etóxido de sodio y podemos poner otro R acá. O sea, podemos obtener cetonas, acetonas, alfas disustituidas, más complejas aún. Bueno, el primer paso acá lo tenemos, sacamos un protón, le ponemos el tratamiento con halogenuro de alquilo, hidrolizamos el éster, nos queda el beta-cetoácido, calentamos y obtenemos la acetona. Esto es el mecanismo paso a paso. Acá tenemos el mecanismo de la decarboxilación. La beta-cetoéster con medio alcalino, podemos hacer una hidrólisis y obtenemos el carboxilato. Esto en medio ácido da el ácido y el ácido con calor se decarboxila para dar, bueno, no es el mecanismo, es una reacción. Y en medio ácido es exactamente lo mismo. Se pierde el carboxilo. La síntesis, bueno, esta es la acetoacética. Vimos la de Claisen y la de Dickmann, que es la modificación. Vimos la acetoacética, ahora vemos la malónica. En lugar de tener un acetoaceto, tenemos un acetoacetato de etilo, tenemos un diéster. Diéster, podría ser esto es el ácido malónico. Tenemos el ácido malónico diesterificado con alcohol, con etanol. Pasa lo mismo. Esto es acídico, con etóxido de sodio pierde un hidrógeno, el carbanión ataca al halógeno, forma el halo derivado, hacemos después una hidrólisis en medio ácido o alcalino y nos queda un beta diácido. Un beta diácido. Este es el ácido alfa-beta o este es el ácido alfa-beta. Este ácido diácido puede decarboxilarse igual que el beta-cetoácido. Y entonces me queda, fíjense, un ácido acético sustituido. También sustituido en posición alfa. Este es el alfa y este es el sustituyente del ácido carboxílico. Es la síntesis malónica. Hay otra más.
Bueno, acá está el mecanismo. Tenemos el malonato de dietilo, el ácido malónico tiene 2 ácidos carboxílicos, es el malonato de dietilo. Con etóxido de sodio sacamos un R, un hidrógeno, que da un carbanión que ataca un halogenuro de alquilo. Fíjense, esto después lo hidrolizamos los 2 ácidos, nos queda el ácido malónico sustituido, y el ácido malónico sustituido con calor pierde o se decarboxila para darnos un ácido acético sustituido. Primero, una reacción ácido-base, la función etóxido como una base remueve el hidrógeno acídico alfa, dando el enolato reactivo, que es entonces alquilado con un halogenuro de alquilo. La catálisis ácida o básica de hidrólisis de ambos ésteres da el ácido dicarboxílico padre como un ácido malónico sustituido. La pérdida de dióxido de sodio, que es igual a una decarboxilación, ocurre rápidamente dando un ácido carboxílico sustituido. Realmente a veces se dice que es un ácido acético alfa sustituido. Ejemplos de utilización de compuestos doblemente activados. Fíjense, acá sustituimos con 1, pero todavía nos queda un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, acá no lo dice, bueno, acá sustituimos con un alcohol, con un bromuro de bencilo, acá sustituimos con un bromuro de butilo. Yo pensé que, bueno, vamos a ver si está la otra. El mecanismo de alquilación, acá alquilamos, bueno, es lo mismo, alquilamos con 1 y nos da un... No, esto es la otra síntesis, esto es la cetoacética. Alquilamos con 1, creo que ahora alquilan con otro. No sé qué quisieron hacer acá, me parece que le falta un paso. No, doblemente activados por esto. Bueno, son ejemplos de reacciones simplemente. No, lo que yo les quería comentar es que fíjense que todavía me queda un hidrógeno. Entonces yo puedo hacer de vuelta todo el tratamiento antes de hacer la hidrólisis y la decarboxilación. Entonces puedo volver a tratar con etóxido de sodio, puedo volver a poner otro sustituyente y luego hacer la decarboxilación, la hidrólisis y la decarboxilación. Bueno, la Herbold-Harselinsky ya lo vimos, los ácidos carboxílicos se pueden halogenar en su posición alfa por reacción con bromo, catalizadas con tribromuro de fósforo. El tribromuro de fósforo se forma en el medio de reacción por adición de una pequeña cantidad de fósforo elemental que se combina con el bromo. Esta ya la reacción la vimos anteriormente. Acá tenemos el mecanismo. Bueno, esta es la reacción. En general, lo que vemos primero es que se forma el halogenuro de alquilo, y el halogenuro de alquilo es el que se broma en posición alfa. La hidrólisis me hidroliza el halogenuro de alquilo. Por eso la reacción la dan los ácidos y los halogenuros de alquilo. ¿Ven? Acá tienen el halogenuro de alquilo. Esto está en equilibrio con su forma enólica, y el doble enlace ataca al bromo para dar la reacción de adición, digamos, al bromo, y luego este bromo se va con este protón para dar el derivado alfa bromado del halogenuro de acilo, que por una hidrólisis me va a dar el derivado bromado del ácido carboxílico. La reacción se puede hacer con el ácido o con el halogenuro de ácido. La reacción de Lieven ya la vimos muchas veces, léanlo si quieren, pero ya la vimos 2 veces. Esta reacción era antiguamente un test para metilcetonas,
permite degradar metilcetonas y obtener ácidos carboxílicos con un átomo de carbono menos que la acetona de partida, porque el metilo es el que se halogena y se va como, si es con yodo, iodoformo, si es con bromo, como bromoformo. Generalmente se hace con yodo. Esta es la reacción de Michael. Yo voy a acelerar un ratito, así terminamos esta reacción en 10 minutos, y esta teórica, y después con los ejercicios repasan. Aparte son todas iguales. Lo van a repasar después la clase que viene. La de Michael es también del estilo. El hidrógeno es una adición 1,4 de un enolato a otro compuesto carbonílico. Entonces, a diferencia de la reacción aldólica, el producto es una dicetona y no una hidroxicetona. Es de mucha importancia en química orgánica porque permite construir moléculas relativamente complejas a partir de sustratos muy comunes. Entonces, se forma el enolato, el carbañón ataca esta posición, desplaza este par de electrones y desplaza este otro par de electrones, que vuelven a generar una molécula donde se formó nuevamente una unión carbono-carbono. A ver si lo tenemos bien explicada. Acá la tenemos. Con una base se forma el carbañón. El carbañón ataca a este carbono y realmente se produce una adición a este doble enlace. Ataca este carbono, acá se forma un carbañón y el carbañón directamente toma un hidrógeno. Y fíjense que lo que obtenemos es una reacción de adición. El nucleófilo ataca a este carbono, se adiciona el nucleófilo a este carbono y el hidrógeno a este otro carbono. Acá, bueno, acá simplemente es el enol y está hablando, bueno, es una acetona alfa-beta no saturada y está diciendo que esta acetona alfa-beta no saturada puede dar o puede tener distintas formas resonantes. Puede resonar el carbonilo y entonces esto es un centro electrofílico, pero este puede a su vez atraer los electrones de esta posición y generar este otro centro electrofílico. Y eso es lo que pasa, y este es el centro electrofílico que es atacado por este carbañón o por este nucleófilo. Luego viene este par de electrones de nuevo acá y este par de electrones acá que toma al protón. Esa es la reacción de Michael. Y hay distintos reactivos que pueden dar Michael. No sé si está acá, pero yo si no, se los voy a mandar. Acá tenemos que pierde el hidrógeno, como con una base, se forma el enol que entra en resonancia, y este enol, a través del oxígeno, ataca al carbono 4, desplazando los electrones. Fíjense, acá están los electrones desplazados. Esto toma un protón y acá tenemos entonces la molécula esta, que es un equilibrio cetoenólico. Este es el mecanismo de la Michael. Pero se forman uniones carbono-carbono. Acá están, aceptores y donores de Michael. Todo lo que vimos hasta ahora eran aldehídos o cetonas que tuvieran un hidrógeno en posición alfa, o un éster que tuvieran un hidrógeno en posición alfa, o dicarbonílicos, la cetoacética, la malónica, y este es otro tipo, pero que transcurre también a través
de un enol. Por eso es que se puso acá. Hay muchos donores de Michael. Todos estos son donores de Michael, es decir, pueden formar los carbañones que pueden tocar a los aceptores de Michael. Los aceptores de Michael, fíjense, los donores son carbonos en general que son fácilmente pierden un hidrógeno. Olvídense un poco de estos y fíjense, una beta-dicetona, un beta-cetoéster, un beta-cetonitrilo, un beta-cetonitro, mejor dicho, un alfa-cetonitro derivado. Y los aceptores siempre son dobles enlaces alfa-beta a carbonilos. Pueden ser aldehídos conjugados, cetonas conjugadas, ésteres conjugados, amidas conjugadas, nitrilos conjugados o nitroderivados conjugados. Estos se llaman donores de Michael porque se les puede arrancar fácilmente un hidrógeno y estos se llaman aceptores de Michael. Bueno, y esta es la anelación de Robinson, usada para la síntesis de ciclohexanona, partiendo de una cetona y una metilvinilcetona. Metilvinilcetona es una metilcetona alfa-beta no saturada, una metilcetona alfa-beta no saturada, metilvinilcetona. Y esto es una cetona que tiene un hidrógeno en posición alfa. Nuevamente, en medio alcalino se pierde este hidrógeno y este hidrógeno hace el ataque a este carbono. Y hay un desplazamiento de hidrógenos y nuevamente se ataca a este carbono carbonílico para hacer la ciclación. Acá tenemos el mecanismo. Primero se saca este hidrógeno, este carbañón ataca a la posición 4 con respecto al oxígeno, como si fuera una adición de Michael, se corren los electrones, se adiciona un hidrógeno y el carbonilo vuelve a formar la dicetona. Pero esta es una cetona que tiene un metilo, y este metilo es un metilo con hidrógenos acídicos. O sea que ahora pasa a formar parte de una reacción de tipo condensación aldólica. Este metilo pierde un protón y este carbañón ataca a este carbono. Ataca este carbono, parte los desplazamientos y toma un protón. Esto es una especie de condensación aldólica. Y una vez que tenemos esta reacción, podemos quedarnos así. Pero si lo tratamos con un medio ácido, y esto también pasa con la condensación aldólica, si lo tratamos con un medio ácido, puede ocurrir una deshidratación y generar un doble enlace. Entonces obtenemos una cetona alfa-beta no saturada. Esto es un resumen de todo lo que vimos. Acá tenemos cómo son las reacciones, todas las reacciones. Acá tenemos los reactivos que se usan en cada una de ellas. Acá tenemos la base que se usa. Acá tenemos los productos que se obtienen. Acá tenemos qué tipo de reacción ha ocurrido. Y acá tenemos las limitaciones de las reacciones. Todo esto es el resumen de todo lo que vimos. La clase que viene van a haber problemas de todo este estilo.
quiero mostrarles una cosa solamente y me voy. Así no los canso más. ¿Se acuerdan recién que vimos la deshidratación de la última reacción para dar una reacción, una acetona alfa beta no saturada, ¿no es cierto? En la reacción de ciclación. Cuando nosotros tenemos el producto de la condensación aldólica, que dijimos que es una beta hidroxialdehído o cetona, según lo que hayamos usado de producto, en medio ácido puede haber una deshidratación. Entonces se forma acá un doble enlace. ¿Por qué se va a formar el doble enlace con este carbono alfa y no con este? Se va a formar el doble enlace con este carbono porque me va a quedar un doble enlace conjugado con un carbonilo, que es mucho más estable por resonancia que un doble enlace formado con el hidrógeno que está en alfa, beta, gamma. Entonces se va a formar un producto de deshidratación. Se va a formar un carbonilo alfa beta no saturado, exactamente igual como el que formamos recién en la anelación de Robinson. Anelación significa ciclación. Bueno, yo creo que los agoté. Yo también me agoté. Así que los dejo. Yo creo que ya Gabriel subió los ejercicios, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, ya tienen los ejercicios y esperemos que dé tiempo para poder dar el TP. Y así El nos TP de divertimos. ácido salicílico, Sí, así nos ¿no es divertimos cierto? un rato. Sí, da solamente el de ácido salicílico. No Sí, te sí. hagas problema, es preferible que vean bien los ejercicios. Cualquier cosa, eso lo pasamos para el final, porque yo dejé 2 clases al final para TPs, para explicar TPs. ¿Ok? O sea que Bueno, explica bien los ejercicios. Si hay tiempo, aunque sea 15 minutos, explicarás más o menos. Pero ahí tenés que meter cromatografía, algo de cromatografía. sí, ahora no recuerdo muy bien, pero Sí, la tiene idea cromatografía. del TP también es podernos distraer un ratito Bueno, de bueno, tanta teoría. bueno, fenómeno. Así Bueno, que hasta el jueves. hasta el jueves. El jueves entonces tienen que buscar los problemas resueltos de este tema de ácidos, bases y carbanión enolato y el trabajo práctico que ya lo subió también eh, Gabriel de ácido salicílico. Sí, Bueno, recuerden que los problemas van desde el 28 al 78, los resueltos. En la guía de bueno, problemas tienen más. bueno, Regio. Bueno, los dejo chicos hasta el jueves que viene si Dios quiere.